Yo quiero, Señor y Dios, despojarme, Señor, de mis propios conceptos, de mis propias opiniones. Quiero, Señor y Dios, es escuchar tu palabra, y que tu palabra, Señor y Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor y Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Penetre hasta lo más profundo de mi corazón, de mi mente, de mi vida. Te suplico, Señor, que hoy uses la boca del predicador, que uses la boca, Señor y Dios, del pastor para que hable a mi vida, para que por medio de la exposición de tu palabra, Señor y Dios, yo tenga, Señor y Dios, esa fortaleza, yo pueda encontrar ese oportuno socorro, yo pueda saber, Señor, lo que tú tienes para mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque solo tu palabra me puede cambiar, porque solo tu palabra me alienta, porque tu palabra, Señor y Dios, es mi guía, porque tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Señor, hoy, Señor y Dios, me dispongo para que tu palabra haga una obra en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome asiento, denle un aplauso al Rey. No se abstenga. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Es una bendición el poder encontrarlos aquí para exponer la preciosa palabra de Dios. Soy un hombre que me siento muy privilegiado porque tengo el honor, pues, el privilegio de poder compartir la palabra de Dios, profetizar a otros. La palabra profecía también, el significado de la palabra también es la exclamación pública de la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros estamos aquí proclamando la palabra, estamos profetizando. Entonces, prepara tus oídos para que la palabra de Dios te ayude, para que la palabra de Dios te socorra. Amén. Y dile al que tiene al lado, te voy a pedir el favor que no me interrumpas. Te voy a pedir el favor que apagues tu celular, porque Dios nos va a hablar, pero no por celular. Dile así. Y por favor, espero que este mensaje haya servido para que aproveches y apagues tu celular. ¿Listo? Y vamos a hablar de algo, y es de la voz de Dios. Se dice de ciertos ciegos en la India que un día, habiendo oído muchas cosas acerca de los elefantes, se propusieron saber cómo era un elefante. Toda la vida ellos, cieguitos de nacimiento, nunca habían visto un elefante, nunca lo vieron. Se fueron a un lugar donde se encontraron con uno, donde sabían que había uno, y comenzaron entonces a palparlo, a palpar al elefante, y cada uno comenzó a sacar sus propias conclusiones personales. Uno de los ciegos, que tocaba una de las patas del elefante, dijo: los elefantes son como árboles, robles grandes. O sea que él se imaginó y le dijo a los demás que los elefantes eran como ¿qué? Como árboles, unos robles, porque tocaba una de las patas del elefante, el paquidermo. Otro le tocó la pancita y como tocaba que era tan duro, llegó y pensó y dijo: no, eso es como una piedra. No, los elefantes son como una pared, durísimos, durísimos. Entonces otro tocó el hocico y dijo: no, ustedes están equivocados. Yo veo por lo que estoy tocando aquí que los elefantes como una serpiente, porque tocaba la trompa. Y otro ya dijo: no, los elefantes pueden volar, porque tocó las orejas grandotas. Cada uno sacó sus propias conclusiones porque no podían ver. De una misma manera, muchas personas sacan conclusiones del cristianismo porque están ciegas, porque no quieren oír la palabra de Dios. Entonces se hacen sus propios conceptos con respecto del cristianismo y con respecto de todo lo relacionado con el Señor, con la iglesia y con todas las cosas de Él. Entonces se hacen sus propios falsos conceptos y viven engañados, y más aún, terriblemente van y engañan sin querer incluso a otros. ¿Por qué? Porque están ciegos. Porque solo la voz de Dios te puede proteger contra el engaño. Diga conmigo, solo la voz de Dios puede proteger del engaño.
¿De qué tipo de engaños principalmente protege la Biblia? De todo tipo de engaños. Hoy solamente vamos a hablar de dos engaños por el tiempo, de dos tipos de engaños del cual nos protege la palabra, sin decir que no hay más engaño y que la palabra nos proteja de todo el engaño que existe. Pero quiero llevarlos con esta palabra a que miremos lo que dice la Biblia y cómo nos podemos proteger, porque solo la palabra de Dios nos puede proteger del engaño. Diga conmigo, solo la palabra de Dios me puede proteger del engaño. Amén. Y vaya conmigo a Génesis capítulo 3, verso del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no, ¿qué? Muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que él. La palabra del Señor hoy nos va a direccionar de cómo no ser engañados. Y el primer punto para el día de hoy: solo la voz de Dios te protege contra el engaño de la serpiente antigua. ¿Solo la voz de Dios qué? Diga, solo la voz de Dios me protege contra el engaño de la serpiente antigua. Y vamos a ver cómo engaña la serpiente antigua, cómo ha engañado, porque la serpiente antigua engaña hablando mucho. ¿Qué es lo que hace la serpiente antigua? Dice, habla mucho. Diga conmigo, habla mucho. Génesis 3, del 1 al 3, dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿quién buscó a quién? ¿La mujer buscó a la serpiente o la serpiente buscó a la mujer? ¿Quién buscó a quién? La serpiente, ¿cierto? ¿Y quién comenzó la conversación? ¿Eva o la serpiente? La serpiente comenzó la conversación. Con que Dios te ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Le prestó qué? Le prestó el oído, le prestó atención. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. La serpiente fue la que se le acercó a Eva. ¿Para qué? Para hablarles. La Biblia nos muestra que hasta este punto, en el jardín del Edén, todo estaba bien, todo marchaba a las mil maravillas. Adán y Eva tenían el mejor de los trabajos como administradores del huerto del Edén. Contaban con la presencia permanente de su jefe, que además era su papá, que además era su creador. O sea, tenían una comunión preciosa. Pero un día la serpiente llega y se presenta a Eva y comienza a hablarle. Y comienza a hablarle. Y Eva le comienza a colocar cuidado. La principal estrategia de la serpiente antigua fue distraer a Eva de la voz del Padre. ¿Distraer a Eva de qué? De la voz del Padre. Hasta ese momento, Eva solo había escuchado dos voces. La voz de Dios y la voz de ¿quién más? De Adán. O sea, no tenía ella referencia a nadie más. Las únicas dos voces que podía escuchar Eva hasta ese momento era o Dios o su marido, ¿cierto? Pero ahí estaban los dos. Y dice que la serpiente se le presenta, ¿cómo? Se le camufla y comienza a hablarle y hablarle y hablarle. Y el principal propósito era distraer a Eva de la voz ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Para que al distraerla, Eva entonces menguara su atención a Dios y fuera fácilmente susceptible a ser engañada. Y eso fue lo que hizo. Hoy en día
no ha cambiado. La estrategia de la serpiente antigua sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado son los métodos que utiliza, pero la estrategia es la misma. La serpiente antigua habla y habla y habla y habla para tratar que las personas le pongan ¿qué? Cuidado. Para tratar de que los hijos de Dios caigan. ¿Y cómo habla hoy? De muchas maneras. Hoy la serpiente antigua habla a través de los malos testimonios de hombres y mujeres mal llamados pastores, mal llamados ministros de Dios, que con su mal testimonio, porque utilizan el santo evangelio que es precioso para la deshonestidad, para la avaricia, para ganancia deshonesta, para abusar de la autoridad. Entonces comienza a hablar a través de ¿qué? Del mal testimonio de algunos. Maestros, pastores, evangelistas, profetas, comienza a hablar a través del mal testimonio de los vecinos, ¿cierto? Es que ese vecino que es cristiano y mire, ahí se la pasa echando pola, ahí se la pasa, ¿cierto? Pispirispeando a las mujeres porque no debe hacerlo. Obviamente la única mujer que uno debe pispirispear es a la de uno, la que Dios le puso, el resto no más. Entonces la serpiente antigua habla a través de ellos y la gente, incluso hermanos o personas que han conocido al Señor, prefieren prestarle más atención a esa voz que a lo que dice la voz de Dios. Los medios de comunicación hacen lo propio. Utilizan lo que estos anteriores mal ministros hacen. ¿Para qué? Para sacar sus programas. Hace una semana, una vez más, comenzaron otra vez ese programa de desprestigio contra la iglesia del Señor. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando el mal testimonio de otros. Entonces sacó el programa de Séptimo Día, ¿cierto? Entonces salió el programa y comienza a hablar de esta señora que utiliza mal el nombre del Señor para ganancia deshonesta y para hacer una cantidad de cosas que no debe. ¿Cierto? ¿Eso es mentira? No, creo que hasta donde se sabe lo que dicen puede ser verdad. Pero ¿qué hace este programa? De una forma llegan y cogen las cosas y las utilizan. ¿Para qué? Para hacer ver como si todos los ministros, como si todos los pastores y como si todas las iglesias fueran como esta señora mal llamada pastora, porque ni pastora es y su iglesia no es una iglesia del Señor. Entonces, ¿qué hacen? Lo presentan de una forma y ¿qué hace la gente de la iglesia? Ay, no, si es que lo dijeron en séptimo día, no. Es más importante lo de séptimo día que lo que dice la palabra de Dios. Muchas personas dejan de asistir por el mal comentario. Entonces la serpiente antigua está haciendo su labor. Yo no estoy diciendo ni defendiendo a esta señora. Hasta donde sé espiritualmente hablando, esto es una secta de error. En cuanto a la parte económica, eso sí le corresponde al gobierno saber y entrar y evaluar, y eso sí, yo hasta allá no me meto. Lo que sí sé es que está considerada por lo que enseñan y por lo que hacen en cuanto a la parte doctrinal, es una secta de error. Pero ¿qué hace el programa este? Llega y se enfoca en eso y entonces comienza a decir que los pastores, que no sé qué, que abren una iglesia, que entonces un hermano, que una persona abre una iglesia de garaje y que tiene que tener cuidado. Entonces generalizan. ¿Y la gente qué hace? Dice, sí, es que eso sí es verdad. Y lo que dice la Biblia, no, sí, pero es que eso es más verdad. O sea, Manuel Teodoro tiene más poder que lo que tiene el Dios Todopoderoso de la palabra de Dios. Y así, ¿cuánta gente no deja de venir a la iglesia? Es por eso. No, es que el mal testimonio, es que usted no ha visto, usted no vio a ese pastor, usted no vio a ese ministro. Y comienzan a resaltar lo malo. ¿Quién cree que está detrás de todo eso? Pues la serpiente antigua. Yo digo, si este fuera un programa real, y lo digo porque ahora tú sabes que con temor y temblor y con conocimiento de causa, y porque esto se va por el internet después de esta predicación, y es que si realmente fueran serios, sacarían, a la vez que sacan a el mal testimonio de muchos, también sacarían cuánto bien le hacen las iglesias que sí son iglesias de sana doctrina al país. Amén. Ustedes saben la función social que nosotros cumplimos, sin decir que función social siempre es regalemos mercados, no siempre. Eso es parte de la función social. Pero implícitamente, cuando nosotros llegamos a la vida de una persona, estamos cumpliendo con una función social. Usted sabe cuánto le cuesta al Estado, ¿cierto? En policías, en seguridad, en todos los operativos, aún en hospitales, en cárceles. Un jíbaro, una persona que vende drogas,
¿Tú sabes cuánto le cuesta eso al país? ¿Tú sabes cuánto le cuesta a la nación todas aquellas familias que se la pasan de pelea en pelea y dándose duro y que cada 8 días tienen que llamar a la policía? El desplazar la policía vale. La moto del policía o el carro le tienen que echar gasolina. Eso cuesta, hermanos. Y cuando una persona llega a los pies del Señor y cambia, implícitamente nosotros estamos bendiciendo la sociedad. Pero eso no lo sacan. Esos programas sí no sacan. ¿Saben por qué no sacan eso? Porque eso no es rating, eso no le genera rating, porque eso no genera morbosidad, porque eso no es, ay no, que ay sí, mira esas iglesias de sana doctrina, tiene 200 familias, menos problemas para la sociedad, eso no lo sacan, ¿cierto? Pero los hermanos o las personas escuchan, ay sí lo dijo, no, eso es más cierto que lo que dice la palabra de Dios. Mis hermanos, la serpiente está hablando. Y sigue hablando y utiliza el mal testimonio, utiliza el mal comentario de estas personas en la televisión, en los medios masivos. Utiliza que las redes, utiliza los medios masivos de comunicación. ¿Usted sabe por qué se llaman programas de entretenimiento a la televisión? Porque entretienen. ¿Qué entretienen? De la vista, para que la gente que diga, no, es que yo no tengo tiempo. No, primero el desafío, no. Ya leíste hoy la palabra de Dios. Uy, no, porque es que la palabra de Dios para mí es como un somnífero, pastor. Yo me siento enfrente y parece que tuvieras los párpados le pesan. Ya va leyendo uno de los versículos más largos de la Biblia. Y Jesús lloró. Y ya va en Jesús y ya va la persona que está para el quinto sueño. Pero seguro que uno le pregunta por un programa X, una novela o algo, y sí, cómo lo engañaba, mire lo que estaba haciendo. Porque ese es el papel de muchas de las cosas que nosotros vemos, entretener. ¿Para qué? Para que al entretener la persona desvíe su mirada ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces la persona prefiere prestarle más atención al mal comentario, a cualquier otra cosa que a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Amén. Entonces, ¿cómo está engañando hoy en día? A través de eso y a través de esos programas. Miren, mis queridos hermanos, yo te puedo decir con tranquilidad, porque aquí pueden venir a la iglesia huelellana, Cristiana Fuente de Vida, y a la iglesia huelellana, las cuentas de nuestros heraldos, de los dineros, pueden ser revisadas y auditadas por el Estado, porque no tenemos nada que esconder. Tenemos contadores, abogados y personas que nos ayudan para que esto sea posible. Entonces no hay problema, somos cartas abiertas. Pero cuando alguien escucha el comentario, entonces dice, no, entonces ¿qué está diciendo? Cuando una persona no vuelve, está diciendo ahí, es que en mi iglesia también hacían lo mismo. Pero tú puedes decir con tranquilidad, ¿sabes qué? Mira, mi hermana querida, el Señor nos ayuda, amén, que el Señor nos favorece y que hasta el momento pues los yates, los aviones pues que ustedes vieron ahí parqueados, sí, eso no me han dañado el corazón todavía. La cuestión, mis queridos hermanos, aquí el punto es, ¿a qué le estás prestando atención? Porque hay personas que prefieren prestarle más atención, más oído a esos malos testimonios que a lo que dice la palabra de Dios. Es que yo tenía un tío, ese tío era pastor de por allá y eso cogió y le hizo una cadena, eso llegó, hizo una pirámide, eso hizo una tumbazón. Yo por eso no vuelvo a la iglesia, porque es que todas las iglesias no son lo mismo, ni todas las personas actuamos de esa forma, porque todavía Dios tiene ministros que no han doblado su rodilla ante Baal. Amén. Yo te estoy diciendo, estoy denunciando lo que el enemigo hace, y lo hace en medios masivos también, lo hace en los testimonios de los familiares que tú conoces. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hizo con Eva, le distrae la voz de Dios. Esa es una estrategia que está usando el enemigo. Habla y habla y habla y habla. Y es que yo me ponía a pensar y dije, uy, qué vergüenza ajena, cuando dicen, entrevistan a esta mujer y la llaman pastora, y yo digo, uy, qué vergüenza ajena. Y comienza a hablar y sin fundamento, yo digo, Señor, que se vaya la luz. Y al otro día le repiten la dosis a las personas. Y al otro día lo mismo. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron problemas, cierto, esta semana? Y dijeron, usted sí vio, ¿no? ¿Usted a dónde es que va? Usted de una, ¿no? ¿Usted también va a una de esas iglesias? Y la persona dice,
como amedrentado, sí. No, no te amedrentes, tú estás en una iglesia de sana doctrina, amén. Tú estás en una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Y como dice un hombre que canta merengue cristiano, no te confundas, no te confundas. Dice así, no te confundas, no te dejes confundir. Y el enemigo está confundiendo a través de esto. ¿Qué otra forma de engaño para distraer la voz de Dios que usa el enemigo? La serpiente engaña valiéndose de la ciencia. No estoy diciendo que la ciencia sea pecaminosa ni que la ciencia sea diabólica. Solo digo que así como los medios masivos de comunicación, el internet, el Face, todo eso, ¿cierto? En sí no son malos, lo que pasa es que los utilizan mal. Igual la ciencia es utilizada a veces mal, con el propósito de engañar a la gente. Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Rueda. La serpiente engaña, 1.2, la serpiente engaña valiéndose de la ciencia. ¿Valiéndose de la qué? De la ciencia. Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día en que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y conocedores del bien y del mal. Póngale cuidado, el Señor dice en Génesis 2.17, vayan conmigo a Génesis 2.17. Pero del árbol del conocimiento, él había dado una orden a Adán y le dice, pero en el árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios había dado una orden y había dicho que si Adán y Eva comían del árbol, ¿qué les iba a pasar? ¿Iban a qué? A morir. Pero ahora llega la serpiente y dice, oiga, no, yo le tengo la fórmula para que usted no se muera. Mire, la fórmula es, comas eso, que eso no le va a hacer daño. O sea, Dios dice que se morían, la serpiente dice que no. O sea que la serpiente descubrió la fórmula perfecta para el rejuvenecimiento, para que la persona nunca muriera, ¿cierto? ¿Y qué hace Eva y Adán? Le prestan atención, comen. ¿Y qué va a pasar? Dice Génesis que fueron expulsados del jardín del Edén, ¿cierto? Y otros añitos después, 930 añitos después, Adán muere, o sea, muere espiritualmente y muere físicamente. O sea que la fórmula mágica, la fórmula científica, ¿cierto? El último descubrimiento que les había mostrado la serpiente no funcionó. Ya conmigo, no funcionó. Porque es más poderosa la palabra de Dios. Amén. O sea, él les presenta eso. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el caldo con las tajas? ¿Qué tiene que ver eso, el Génesis, hoy con nosotros? ¿Cómo hace la serpiente para engañar? A través de la ciencia. Entonces hoy llegan y dicen, es que las personas, Dios las creó homosexuales. Veré tantico. ¿Cómo así que Dios las creó? Sí, científicamente comprobado. El otro día estaban tratando de sacar un programa y en últimas lo único que llegaron a la conclusión es que eso no era así. Pero trataron en todo el programa que porque los glóbulos, las hormonas, que el árbol genealógico, que el no sé qué, que el sistema, teorías que no tienen fundamento ni siquiera científico. Y dicen, no, es que el hombre o la mujer nacen así. Entonces, y la persona que dice, no, sí, eso es así. Prefieren creer en eso que en lo que dice la palabra de Dios. Y muchos, mire, hoy en día, con el avance de los medios masivos, desafortunadamente, digo yo desafortunadamente porque los medios masivos nos sirven para extender la palabra también, pero también es mal usado, y muchos han dejado incluso las cosas del Señor por cosas que supuestamente escuchan en un programa de la National, de Discovery. Es más importante eso. Hace algún tiempo me encontré con una persona, que no volvió a la iglesia, y yo estaba inquieto, dije, ¿será que fue algún día? ¿Será que yo? O sea, a uno le queda ahí como la sazón porque ese día, pero también porque no volvió a ninguna iglesia. Yo dije, ¿qué sería con esta persona? Y bueno, me la encontré y me dijo, no, es que yo escuché, usted no lo vio, esto es un programa que están dando, no sé, alguno de estos supuestos programas científicos. Dice, ¿usted no vio, pastor? Es que
descubrieron el evangelio de Pedro y el evangelio de no sé qué, y entonces eso no le conviene, ¿cierto?, a que se publique, porque como la Biblia la tergiversaron para que pueda la gente ser manipulada. Eso lo sacaron, eso lo miraron, eso apareció el carbono 14, el carbono 15 y entonces eso es cierto, eso es cierto. Y no, yo por eso, ¿y tú crees? Le pregunté a esa persona, ¿y tú crees que Dios es más poderoso? Y dice, no, yo sí todavía sigo creyendo en Dios y que Dios es más poderoso. Y le dije, pero entonces no es tan poderoso como tú crees, según tu teoría, porque yo sí sé que es poderoso, ¿me? Pero según tu teoría no es tan poderoso porque en el transcurso de la historia unos seres humanos tuvieron tanto poder para maquinar, tergiversar, quitar, cortar e introducir cosas a la poderosa palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra haya sido, ¿qué?, desvirtuada. ¿Tú crees que Dios no tenía tanto poder para hacer que hoy en día tengamos la palabra tal como la tenemos? Dios sigue teniendo poder, amén. Y lo que tú tienes en tus manos está tal cual Dios ha querido que esté, amén. Si Él hubiese querido que el evangelio de Pedro estuviese ahí, ahí estaría. Si Él hubiese querido que el Apocalipsis de Pedro estuviera ahí, ahí estaría. Pero Dios en su poder determinó que lo que tenemos hoy como la palabra es lo que nos conduce a su presencia, amén. Tiene poder, pero hay gente que, no, es que yo dejo de buscar a Dios porque es que es más importante lo que dice el científico. Es más importante. La teoría tanta discutida de la evolución que no pasa de ser una teoría. ¿No pasa de ser una qué? Teoría. Entonces la gente dice, sí, no, es que la explosión cósmica, el Big Bang, y todas esas cosas, y que venimos del mono. Bueno, hay que ser claros, hay personas que parecen unos orangutanes en la forma en que se comportan, pero no quiere decir que por más de que se comporten así, vengan del mono. Todos los seres humanos provenimos de la mano poderosa de Dios, amén. ¿Quién lo cree? Amén. Y la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mis queridos hermanos, hay gente que prefiere creer en las mentiras de otros que en la verdad poderosa de Dios, que en la verdad de Dios. Quiero decirte que científicos han muerto y sus teorías murieron y han sido cambiadas. Científicos han muerto. Darwin con su teoría, ¿cierto?, de la evolución del hombre murió y su teoría sigue siendo rebatida porque no es sino una teoría. Pero la palabra de Dios permanece porque es poderosa. Amén. Permanece. Y quiero decirte también que hubo un hombre, un filósofo en el siglo X, a finales del siglo XVIII, no me acuerdo ahorita del apellido, por eso no se los doy porque no tengo la seguridad en cuanto al apellido. Un científico, un filósofo, un hombre de letras, un hombre muy versado, muy conocido, muy admirado por la sociedad. Él dijo que después de que él se muriera, a los 100 años, lo dijo así, después de mi muerte en 100 años el cristianismo habrá desaparecido y no habrá ni una Biblia. Así lo dijo. Para finales del siglo XIX, las sociedades bíblicas habían comprado una casa que fue de él y ahí estaban colocando una imprenta donde reproducían Biblias. Porque, ¿salté? ¿Sí? Mira, aquí ya nos dicen el nombre. Entonces, ¿reproducían qué? Biblias. Porque la palabra de Dios es poderosa. Porque la palabra de Dios es poderosa. Poderosa es la palabra de Dios. Aleluya. Un día este hombre, John Lennon, se levantó y dijo: yo soy más famoso que Jesús. En poco tiempo el cristianismo habrá desaparecido. John Lennon murió y el cristianismo permanece y la palabra de Dios permanece porque es poderosa, poderosa, poderosa. Aleluya. Mis queridos hermanos, salen cosas que la persona dice: ay sí, el último descubrimiento científico, así como ustedes ven aquí esta escena, ¿cierto? Y la gente le presta más atención ¿a quién? A otras cosas que a la palabra de Dios. La palabra de Dios
no se ha equivocado. La palabra de Dios ha predicho absolutamente todo, incluso lo que está pasando hoy en día. Ahí está en la palabra de Dios. Los científicos se equivocan. Oiga, me da una, pues yo digo, me quedo así como en esa incertidumbre. Hace como 2 meses, no va a volver a llover hasta el próximo marzo. Eso no va a volver a llover, ¿cierto? Y ¡pum! A la semana estaba cayendo tremendo chaparrón. Y yo dije, ay Señor, ¿qué será que quisieron decir? ¿Que no va a volver a llover agua mojada o alguna cosa así? No sé, pero lo único que queda comprobado, aún científicamente, es que la palabra de Dios tiene poder. Hace muchos años, algunos incluso de la religión tradicional que querían ocultar, o sea, desmembrar la palabra del Señor, quemaron Biblias, hermano, quemaron Nuevos Testamentos. No hace más o menos unos 6 años, por aquí en una población cerca de Facatativá, hicieron una pila de Nuevos Testamentos y los quemaron. Pero ¿sabe una cosa? Esas personas que hicieron ya desaparecieron y la palabra sigue permaneciendo, porque cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Aleluya. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas, mis queridos hermanos? Veo que el que escoge qué escucha eres tú. Tú verás si escuchas esos engaños de la serpiente antigua o si escuchas la verdad de Dios. Yo digo, el que escucha la verdad de Dios va a salir siempre en victoria, victoria, victoria. Aleluya, Señor. Amén y amén. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor, la voz de Dios, nos ayuda para no ser engañados de la serpiente antigua que sigue estando como león rugiente mirando a quién, ¿qué? ¿A quién devorar? ¿A quién devorar? Por eso dile al que tiene al lado, no comas cuento, coma Biblia. Si eso no coma cuento, coma Biblia. Amén. Muy bien. Número 2. Solo la voz de Dios te protege contra la mentira, contra la mente carnal, contra el engaño de la mente carnal. Solo la voz de Dios te protege contra el engaño de la mente, ¿qué? Carnal. La mente carnal engaña haciendo creer que se sabe más que Dios. La mente carnal trata de hacer pensar que uno sabe más que Dios o que la persona sabe más que Dios. Génesis capítulo 3, verso 6, la primera parte dice: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a sus ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó su fruto. Pregunta. ¿Eva tomó del fruto de una vez? Primero lo que, después lo que, lo olió, después lo que, lo palpó. ¿En dónde comenzó todo eso? En su. Si bien es cierto, la serpiente comenzó la acción, de ahí para adelante la responsabilidad fue de Adán y de Eva. Por eso es que, mis queridos hermanos, uno no le puede estar echando la culpa al enemigo de todo. Él incita, claro que sí, es su labor, lo hace. Pero no pueden estar porque llega de mano, ay sí, yo engañé a mujer, porque es que como uno últimamente, es que se le quema el arroz, después de tantos años se le volvió a quemar el arroz, y por eso nadie tiene excusa. No, es que, no, yo leí, no, pues es que, no, yo estaba tan deprimido, yo estaba tan deprimida, y por eso pues me fui y me puse otra vez ahí a meter cigarrillo, a meter trago, y no, pobrecita, pobrecito yo, pobrecito el diablo que perdió la gracia del Señor. No, mis queridos hermanos, no podemos dar excusas. El hombre es responsable. ¿Es qué? Responsable. O sea, no le podemos echar la culpa a otros. Es tan así que si ustedes se dan cuenta leyendo Génesis, los que fueron castigados en primera instancia fue la serpiente. No, fue Adán y ¿quién? Y Eva. La acción la comenzó la serpiente, pero ahí para adelante la responsabilidad fue de ellos dos. Porque así como ellos dijeron sí, también hubieran podido decir no. Ese es el problema. Y hoy no ha cambiado el asunto. Está la persona entre la tentación. ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Lo tomo o no lo tomo? ¿Cierto? Pues yo creo que es como en esos programas de dibujos animados donde aparece ¿cierto? Un enemigo ahí de rojo y al otro el angelito. Y la persona está ahí. ¿Qué le hago caso?
ay, ¿qué le hago? Y si la persona no está pegada a la palabra de Dios, termina haciéndole caso al que no debe. Al que no debe, mis queridos hermanos. Y la mente carnal lleva a eso, a los pensamientos, para ir en contra de Dios. Por eso es que la serpiente, aunque también tuvo y fue juzgada, los primeros que recibieron la condena y el castigo fue Adán y Eva. Vayan conmigo a Génesis capítulo 22, verso 3, Génesis capítulo 3, verso 22, es al revés. Luego dijo Jehová, Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. El hombre conoció lo que no debía conocer. ¿Conoció lo que no debía qué? Conocer. Y por eso en Génesis 2 se nos dice que ellos andaban por el huerto del Edén, en el Génesis 3 nos dice que ellos andaban desnudos y no tenían ¿qué? Vergüenza. O sea, eran unos sinvergüenzas. No tenían vergüenza. Es otra cosa. Entonces no tenían vergüenza, ¿por qué? Porque no había esa maldad en su mente. Entonces dice que una vez que ellos desobedecen a Dios, la desobediencia comenzó en la mente. ¿En dónde comienza la desobediencia? En la mente. Una vez que ellos accedieron a su desobediencia, entonces ¿qué hacen? Acceden a sus pensamientos, ¿cierto? Y comen y se ven tal cual eran y les da pena. Dice la Biblia que se sintieron avergonzados. Y mire, en la sabiduría, mire cómo obra la sabiduría sin Dios, o los que dicen ser sabios sin Dios. Cogieron hojas para hacerse ¿qué? Delantales, para hacerse ropa. ¿Cuánto tiempo dura una hoja? Luego eso no se seca, ¿cierto? Se marchita. ¿Por qué? Porque Eva y Adán pensaron que sabían más que Dios. Entonces ellos pensaron que tenían más sabiduría que Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos que el hombre no tiene excusa. Conmigo no hay excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, dice, sino que se envanecieron en sus pensamientos. Y entonces por eso fueron castigados. Y no hay excusa. ¿Por qué? Porque así como uno puede decir que sí, también puede decir no. Y la mente carnal, ¿cierto? Trata de desviar las cosas del Señor para hacernos caer. Mis queridos hermanos, así como cayó Adán y Eva. Entonces, la gente piensa que sabe más que Dios. Piensa más que sabe más que Dios. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuántos casos no hemos conocido a través de estos años? Mi hijita, que ese hombre no le conviene, que ese hombre es un guache, que ese hombre no sé qué. No, yo lo convierto, sabe más que Dios. La Biblia dice que eso es yugo desigual, ¿cierto? Si se atrevió a levantarle la mano de novio, ¿qué quiere que va a hacer cuando están casados? No piense que es que porque ya tiene un anillo, el anillo es como el protector para que no la... No, señor. Sí, ahí decía mi abuelita que tenía muchos dichos, como es el desayuno se va a ver cómo es el almuerzo, ¿sí o no? Sí, así como comida. Y si no tiene temor de Dios, menos. El muchacho, mira, lo que pasa es que tú estás cayendo en frialdad espiritual, es que tienes que leer la Biblia para todos los días para que no te enfríes, la persona, muchacho, muchacha, hombre, mujer, adulto, pequeño, tienes que leer la Biblia para que no te enfríes. Ay, no, es que no, yo puedo vivir así. ¿Qué está diciendo? Yo sé más que ¿quién? Que Dios. Yo sé más que Dios, yo puedo vivir sin leer la Biblia. Soy un duro y permanecer íntegro delante de los ataques, ¿cierto? Entonces uno les dice, ¿y qué dice la persona? Yo sé más que ¿qué? Que Dios. No, es que congregarte hace que tu fe se active. Ah, no, yo sí, pero tampoco. Entonces, ¿qué está diciendo la persona? Yo sé más que ¿quién? Que Dios. Ah, es que los principios financieros están en la Biblia. Lo hablábamos hace 8 días, el diezmo, la ofrenda, todas aquellas cosas. Ah, no, yo a eso sí no, porque es que mi novio lo es. Y vuelven otra vez al programa. ¿No vio? ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo la persona? Yo sé más que ¿quién? Que Dios. La mente carnal siempre nos va a tener a jalar a que sepamos más que ¿quién? Que Dios. Y el único o la única que nos puede ayudar es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo que nos ayuda, diga conmigo, el Espíritu Santo nos ayuda en la palabra de Dios. Amén. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. ¿Cómo vamos a hacer para que esta mentalidad carnal no nos gane?
para que no sigamos diciendo es que yo sé más que quién. Dios, yo sé más que quién. Que Dios, que Dios. Mientras lo buscan, otro ejemplo, cuando dice, mi hijito, hermano, hermana, esa amistad no le conviene, ese amigo no le conviene, a usted lo está llevando a cosas malas, porque la Biblia dice que las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. ¿Eso dónde lo dice? La Biblia. ¿Y qué dice? Ahí dice la persona, no, yo sé manejar mis amistades, ¿cierto? Yo sé hasta dónde llego. Y cuando uno se da cuenta ya, están las mismas que los otros. ¿Por qué? Porque pensaron que sabían más que quién. Eso fue lo que le pasó a Eva. Pensó que sabía más que quién. Que Dios, que Dios, que Dios, mis queridos hermanos. Entonces, el que más sabe es la palabra de Dios y Dios a través de su palabra. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice la palabra de Dios. Hebreos está por H en el Nuevo Testamento para los que lo están buscando. Hebreos 4:12. Dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne ¿qué? ¿Qué discierne? ¿En dónde comienza el problema? ¿En dónde? En la mente. ¿Y quién es la que nos ayuda? Diga conmigo la palabra de Dios. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice el verso 3. La palabra de Dios es la única que nos va a ayudar. Y por eso se necesita que tengas un espíritu enseñable. ¿Un espíritu qué? Enseñable, mis queridos hermanos. Cuando tú comienzas a decir, eso ya me lo sé, ya comenzaste a perder el ánimo. Uno como pastor incluso, que por su oficio, por el amor que le tenemos al Señor, por el amor que tenemos a su palabra, todos los días estamos leyendo la palabra. Pero mire, yo me gozo cuando me dejo explicar de otro consiervo. Ayer estaba dando una clase en el instituto, que me permitieron el privilegio a unos amigos. Y uno de mis pastores estaba dando una enseñanza que yo ya había escuchado. Oiga, pero ayer aprendí más, porque me dispuse, porque lo estaba diciendo y yo dije, no, pues estás poniendo la palabra del Señor. Entonces uno tiene que tener un espíritu enseñable. Amén. El único que se la sabe toda se llama Dios. Amén. De resto, seguimos siendo susceptibles a ser enseñados. Entonces tenemos que tener un espíritu enseñable de la palabra de Dios. No se trata qué te gusta a ti, qué le gusta a Dios, y solo lo sabremos cuando tenemos la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, mis queridos hermanos. La palabra de Dios tiene poder. Y vuelvo a lo que les dije ahorita. Muchachos y muchachas que todavía no están casados, están a tiempo. No es que no se casen, cásense porque el Señor los quiere bien casados. Pero miren, mis queridos hermanos, mis queridas chicas, mis queridos chicos, si esa persona que tú has puesto tus ojos no ama al Rey, ponme atención, si esa persona no ama al Rey, nunca te va a tratar como una reina. Solo el hombre que sabe tener a Jesús como Rey, te va a tratar a ti como una reina. Amén. ¿Y quién lo dice? La palabra de Dios, que dice que no te unas en yugo desigual. Amén. Prefiere esperar un poquito porque Dios te tiene lo mejor. Amén. No pienses que sabes más que Dios. Tú no tienes más poder que Dios. El único que hace cristiano se llama el Espíritu Santo. Amén. Tienes que saber esperar, porque Dios sabe más que tú. Amén. ¿Y cómo sabemos los pensamientos de Dios? A través de su palabra. Y por último, mis queridos hermanos, la mente carnal engaña haciendo pensar que se sabe más que Dios. La mente carnal, 2.2, la mente carnal engaña y arrastra a otros al engaño. Engaña y arrastra a otros ¿a qué? Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, verso 6, la segunda parte. Eva come, y después de que Eva come, también le da de comer ¿a quién? A Adán. ¿Sí ve? Eva come y también le da de comer ¿a quién? A su esposo. ¿Sí se dan cuenta? O sea, ¿quién comió primero? Eva.
Bueno, eso lo dice la palabra. No me miren las mujeres, lo estoy diciendo lo que dice la palabra. También quiero decirles que Adán estaba ahí. O sea que Adán también es responsable. Bueno, para los que estaba ahí, la responsabilidad era de los dos. La cuestión es que ella come y no contenta con comer, ¿le da a quién? A su marido, ¿cierto? Entonces lo incita. Ya tenía una mente, ¿qué? Carnal. Ya no tenía una mente espiritual, Eva. Ahora tenía una mente carnal. Y obviamente Adán también comenzó a tener. Entonces, nos enseña la palabra de Dios que cuando hay una mente carnal, incita al engaño a otros. Y ¿sabes qué? No solamente diciéndole no haga esto o incitándolo al mal, explícitamente. También con las acciones. Como padres somos muy grandemente responsables, en gran manera, por la vida espiritual de nuestros hijos. Y si yo con mi ejemplo no le enseño a mi hijo a respetar a Dios y a honrar a Dios, ¿qué va a pasar? Que le estoy dando un mensaje, le estoy diciendo, hijo, lo de Dios no es tan importante. Así yo le diga con la boca, mi hijo, usted tiene que respetar a Dios, Dios es importante, Dios es el creador, Dios es todo. Pero si él no está viendo eso con tus acciones, no va a pasar nada. Y indirectamente está llevándolo ¿a dónde? Al engaño. A que se vuelva susceptible también al engaño. Mis queridos hermanos, yo me encontraba estudiando esto nuevamente con aquel pasaje que encontramos en Lucas. Lucas capítulo 16, voy a parafrasear el contexto. La parábola del rico y Lázaro. ¿Del rico y quién? Y Lázaro. Dice la palabra del Señor que había un hombre que tenía muchas riquezas, muchas riquezas, pero este hombre estaba en la tierra muy bien, y al lado de este hombre había un mendigo que se llamaba ¿qué? ¿Cómo? Un mendigo, por eso. ¿Y yo qué dije? ¿Cómo es? Bueno, había un mendigo, un mendigo que era mendigo. No, la saqué del estadio. Y entonces, este mendigo dice que comía de las sobras que caían de la mesa del rico. Dice que los dos murieron, pero el mendigo fue al seno de Abraham, mientras que el rico fue al Hades, al lugar de tormento. Dice que estando allá en ese lugar de tormento, deseaba, ¿cierto? Que alguien mojara un poquito siquiera, ¿cierto? Con un poquito de agua a la punta de su lengua. O sea que estaba realmente atormentado. Pero dice, Abraham le dijo, pero hay un vacío muy grande entre donde tú estás y donde está Lázaro. Porque Lázaro fue, pero al seno a la antesala del cielo, mientras que el otro fue a la antesala del infierno. Y entonces están ahí en esa instancia, y no está el rico, no está allá por ser rico. No van a pensar eso. El rico está ahí porque más adelante se deja ver que el rico no se arrepintió. Porque él le va a decir después, vaya alguien y les comparta a mis familiares que todavía no se han muerto, a ver si se arrepienten. O sea que el rico no sabía qué, arrepentido. ¿Por qué estaba el rico ahí? No por rico, no por tener mucho dinero. Estaba ahí ¿por qué? Porque no tenía a Cristo por no haber tenido a Cristo en su corazón. ¿Listo? Para ser claros, no está ahí por el dinero, está ahí porque no se había arrepentido genuinamente. Entonces, estando en esa instancia, allá atormentado, tú lo vas a leer en Lucas 16, allá con calma, y lo estoy parafraseando. Dice que está altamente atormentado y le dice, permita que alguien vaya y le predique a mi familia, a ver si ellos no vienen aquí. Es decir, él se ve mal, recontra mal, y dice, bueno, ojalá que los míos no tengan, por lo menos ya no puedo salir de esta, pero por lo menos a ver si los míos no vienen acá, no se quedan acá también, porque esto está muy duro. ¿Qué estaba pasando por la vida de este hombre? El hombre dijo, estos de pronto se pueden arrepentir. De pronto el dolor más grande de este hombre fue que no se arrepintió en vida. Mucho de su ejemplo tal vez estaba ocasionando que sus familiares también estuvieran allí. Yo creo que un dolor muy grande es, como papá, mis queridos hermanos, es que estemos enfrente de las bodas del Cordero, ¿cierto? Aunque dice que pues obviamente nuestros sentimientos serán cambiados y todo, pero pensándolo desde aquí, desde este momento que no nos hemos ido,
muy difícil, muy duro, triste pensar en esa situación, pensar que yo estoy, ¿cierto? Pero que algún familiar mío no esté. Más triste va a ser porque las personas que vayan para el infierno por no haberse arrepentido y creer en Jesús, que estén allá y tras del hecho recordar que por su actitud los que le siguen también estén ahí. Eso es decir, un dolor más bravo. Es decir, no solamente no entran al cielo, sino que como jamás ayudaron a que los suyos entraran, que los suyos les sigan ahí también. Eso debe ser un dolor bravo. Mire lo que dice aquí la parábola de rico y Lázaro. El rico que estaba atormentado allá, estaba atormentado sobre todo porque su familia también iba para el mismo lado donde él estaba. Mis queridos hermanos, la mente carnal no solamente nos lleva en el engaño, ¿cierto?, a pensar que sabemos más que Dios, sino que de una u otra manera incita a otros también a desobedecer a Dios. A desobedecer a Dios. De verdad, mis hermanos. ¿Cuántas personas no tienen familiares que le dicen, ay, eso no vaya hoy a la iglesia, eso quédese acá, no, mire, ay, no, venga, ¿cierto? Usted allá se la pasa metido o metida. Viene si acaso cada 8 días. Y es que se la pasa metido. ¿Qué piensas que está escuchando el hijo o la hija o la persona menor que es susceptible a ser impregnada con este pensamiento? Está diciendo, ah, sí, es que eso no es tan importante. Lo de Dios no es tan importante. No es que, no, es mi mamá y mi papá, es que mi mamá sí es más cantaletosa, eso no me la pasa diciendo que lea la Biblia y que no sé qué. Y en cambio el cónyuge le dice, no, deje montársela al chino, mire, ya lo va a traumatizar. O sea, que le están diciendo a unos que uno es como un traumatizado o algo así. ¿Cierto? Hay así personas que les toca luchar con eso, mis queridos hermanos. Pero quiero decirte, permanece firme en la fe. Amén. Mis queridos hermanos, la mente carnal no solamente lleva a la desobediencia, sino que de una u otra manera ayuda a que otros desobedezcan. Ayuda a que otros desobedezcan. Tú que me estás escuchando, tú hoy, una vez más, tienes la oportunidad de decirle al Señor, háblame, papá, como decía este coro. Quiero oír tu voz. Yo quiero ser sensible a tu palabra. Lo único que te puede ayudar para no ser engañado es la palabra de Dios. Amén. Ponte de pie. ¿Qué tal si haces un compromiso hoy con la palabra de Dios? Con Dios, su palabra. ¿Qué tal si hoy te despojas de todo pensamiento tuyo y le dices, Señor, ayúdame? Es tan tremendo lo que está haciendo el enemigo a través de los medios masivos, mis queridos hermanos, que yo me sorprendía y termino con este último testimonio. Hace 8 días el Señor nos permitía predicar sobre las ¿qué? Finanzas, ofrendas. Y le pedimos al Señor que nos llevara a ser equilibrados, a decirle a las personas que el diezmo es de Dios, que no cojan lo que es suyo, que es de Dios porque lo dice la palabra. A hablar sobre la ofrenda generosa, que implica un esfuerzo. Y por la noche me llaman y me dicen, pastor, miren lo que están pasando. Y el enemigo vino a atacar un momentico nuestra mente, a nosotros. ¿Sí ve? Los vencí. Ustedes hablando de finanzas por la mañana, ahora trato de desacreditarlos por medio de malos testimonios en la noche. Pero Dios me decía al otro día, si tú no enseñas al pueblo lo que está aún en las finanzas, ¿quién más lo va a enseñar? ¿Será que el Banco Internacional lo va a enseñar? ¿Será que el gobierno va a enseñar a tener finanzas que glorifiquen a Dios? ¿Será eso? Entonces sentí una paz y una tranquilidad, porque el tema para hace 8 días eran las finanzas, y Dios está desatando finanzas a aquel que le cree, a aquel que es fiel. Pero, mis queridos hermanos, el mensaje con esto es, no le creas, sino a la palabra de Dios. Honra la palabra de Dios. Vas a coger esa Biblia
Levanta esa Biblia. Levanta la Biblia que tienes ahí. Nunca la dejes en tu casa. Aquí tenemos una ayuda. Aquí tenemos ayuda, pero no te vengas sin la Biblia. Seguro que nunca dejas tu celular, pero la Biblia es más importante que el celular. Levanta la Biblia. Dile: Señor, hoy quiero escuchar más tu palabra. Señor, este libro me ha bendecido. Este libro que es tu voz me ha bendecido. Y hoy te agradezco por este libro precioso. Hoy te agradezco, Señor y Dios, porque con él he aprendido principios que han bendecido mi vida. En él he encontrado palabras de vida eterna. En él he encontrado esperanza. En él he encontrado fe. En él he encontrado consejo. En él he encontrado mi vida. Señor, gracias por tu palabra. Agradece ahí con tus labios por la palabra. Dile: Señor, te agradezco por la Biblia. Te agradezco porque aunque han querido eliminarla, aún la tengo en mis manos. Gracias, Señor y Dios, por esta preciosa palabra. Ayúdame a que cada día yo te escuche más y escuche menos lo que el enemigo quiere traer a mis oídos. Afila mis oídos, Señor y Dios, para escuchar tu palabra. Ayúdame, Señor y Dios, a que cuando escucho algo en los medios masivos, primero esté tu palabra, Señor y Dios. Primero esté tu palabra en mi mente. Comprométete ahí, dile: Señor, voy a ver un poquito menos televisión, porque voy a dedicarme más a tu palabra. Señor, hoy me comprometo contigo a estar media hora menos en el Face para estar un tiempo más con tu palabra. Estar un poquito menos en el internet para estar más con tu palabra, Señor. Señor, ayúdame a escuchar esta palabra cada día más. Ayúdame a tener unos oídos tan sensibles que cuando yo la abra, Señor y Dios, tenga la certeza, Señor, porque es así, de que tú mismo estás ahí, hablando a mi vida. Ayúdame, Señor. Hoy, en este tiempo de engaños, hoy sé que tu palabra me ayuda a mantenerme firme. Ayúdame que ni el enemigo me engañe, ni que mi mente me llegue a ganar. Quito toda carnalidad de mi mente y coloco tu palabra en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para ti, Señor y Dios, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos del corazón. Aleluya, Jesús.